quiero consultarle primero algo que yo diría es la muestra de las circunstancias críticas por las que atraviesa la democracia ecuatoriana. Una crisis de institucionalidad, pero caótica, anárquica, total. La pugna Asamblea, Consejo de Participación Ciudadana, Poder Legislativo versus el Poder de Transparencia. Y usted justamente está de candidato a este poder, al Poder de Transparencia, que está representado, podría decirse, por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo leer esto primero, abogado? ¿Cómo leer esto y en qué medida uno puede ser candidato de un organismo que, al parecer, digo, entre comillas, está tan desprestigiado? Efectivamente, esa es una pregunta del millón. Mucha gente y amigos de la academia, yo vengo de la academia, tengo 40 años de profesor en la Facultad de Comunicación Social Faxo de la Universidad de Guayaquil y 15 años profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y me dicen, ¿cómo es que te has candidatizado a un organismo que está desnaturalizado, que está desprestigiado? Bueno, por eso mismo, porque mire, si yo he sido siempre un crítico, he defendido causas nobles y justas, he sido crítico de los poderes públicos, hoy más que nunca, a estas alturas de mi vida, en mi madurez vital, quiero contribuir para levantar la imagen del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que forma parte del quinto poder del Estado, de la función de transparencia y control social. Vea, el constituyente de Montecristi ideó este organismo con el ánimo de que esté dirigido por personas no contaminadas por la política, por personas no afiliadas, que no obedezcan consignas políticas y que se dediquen a garantizar, a auspiciar, digamos, los derechos de participación ciudadana que todos los ecuatorianos tenemos, pero lamentablemente el CPCCS, desde los transitorios del extinto doctor Trujillo, la han desprestigiado hasta la actualidad, porque lo que vemos, el señor Ulloa ha sido destituido legalmente por la Asamblea, se rebelan, un juez de la Concordia va contra lo que dice la Constitución, se va contra la separación de poderes. Esto jamás se ha visto. Esto es un relajo y el señor Ulloa ha convertido al CPCS en una agenda del gobierno. Él mismo es un agente del gobierno. Entonces el espíritu que me anima a poder ser candidato, ya entraremos en campaña, de acuerdo con la ley, esto empieza el 3 de enero, la campaña para el CPCS, para las elecciones del domingo 5 de febrero del 2023. Ya, digamos, tendremos que establecer los fundamentos de nuestra propuesta, pero eso lo vamos a decir oportunamente en la campaña electoral. Pero es el ánimo cívico, si siempre he criticado a las funciones del Estado y a los políticos, bueno, ahora hay que mojarse el poncho, a demostrar, y yo creo que los 45 candidatos nos anima el espíritu de levantar la imagen tan deteriorada, tan desprestigiada del CPCS, ocasionada por los intereses políticos. Mire, ahora sí andan al apuro de nombrar a superintendente de bancos cuando ya han sido destituidos. Todo eso no tiene ningún valor y a mí me parece que la posición de la Asamblea es correcta. No puede ser que una institución del Estado tan importante y que universalmente son los parlamentos los llamados a ejercer el control de la político, el afán del juicio político, que es la labor fiscalizadora, que es indelegable del Parlamento, y viene un juez y dice lo contrario, y los rehabilita, los reintegra. Un absurdo, incluso habiendo ya una sentencia de la Corte Constitucional del año 2021, donde establece que el artículo 76 de la Constitución, de las garantías jurisdiccionales, no puede tener el mismo estándar con relación al control político del Parlamento, de la Asamblea, en nuestro caso, con relación también a la justicia constitucional, de la función judicial con relación a las acciones de protección. Entonces este juez es una persona que está a la consigna del gobierno de Lazo, a la consigna del señor Ulloa,
que a él le importa un pito la institucionalidad del CPCS, y con su accionar totalmente indebida está desprestigiando aún más a esta noble institución. Y por ello el pueblo del Ecuador tiene que tener mucha perspicacia en poder votar bien el domingo 5 de febrero, poniendo, digamos, en el pleno como consejeros y consejeras a gente idónea, a gente capaz, a gente que no tenga vínculos políticos y que no tenga, digamos, un malsano propósito de destruir. Ya me acuerdo yo que un doctor Dávalos de Quito, que era transitorio, hablaba y cogió firmas, hizo un grupo de amigos para tratar de destruir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero cuando se dieron cuenta que la propia Corte Constitucional les dijo que no pueden desaparecer con una consulta, sino con una asamblea constituyente, se echaron para atrás. Y ahora el señor Lasso pretende quitarle las atribuciones, eliminar que el CPC no pueda designar autoridades de control. ¿Por qué razón? Porque él quiere que este consejo arbitrario y constitucional del doctor Ulloa los nombre. Y quiere que en la consulta popular el pueblo le diga sí, le dé un cheque en blanco para lograr que la propia asamblea, que es un ente eminentemente político, los designe en base a ternas que envía justamente el Poder Ejecutivo, lo cual obviamente va a tener el rechazo. Yo estoy absolutamente seguro que el voto no va a ser mayoritario a todas las preguntas de la malhadada consulta popular del presidente de la República. Ahora, ¿por qué? Abogado Lor, mire, lamentablemente el gobierno nacional ya está manejando, obviamente desde su estrategia política, de que la consulta popular justamente va a servir para superar lo que él denomina, el gobierno digo, la crisis institucional y la crisis de la democracia ecuatoriana. Entonces, allí va a haber un manejo mediático y un engaño ciudadano que a lo mejor resulta ser que convence a los ciudadanos para que voten por el sí. ¿Qué podría ser en su momento, digo, si es que hay un Consejo de Participación Ciudadana que es electo en febrero y gana la consulta e inmediatamente pues queda arrestado en sus funciones porque la consulta popular está planteando aquello? Es decir, vamos a quedar en el limbo. ¿Cómo es el tema? Vea, yo estoy absolutamente seguro, distinguido amigo periodista, que el señor Lasso, quien ha hecho un gobierno totalmente al margen de los intereses populares, quien ha, digamos, mentido al pueblo del Ecuador, quien no ha cumplido con su propio programa de gobierno, y por eso es que Lasso, que gana con el 53% de la votación el 21 de abril en la segunda vuelta del 2021, ante su adversario, y que en mayo del 2021, cuando llega al poder, tiene aproximadamente el 69% de aceptación nacional. Y hoy, que estamos martes 6 de diciembre del 2022, tiene menos del 16% de aceptación nacional. Digo, estoy absolutamente seguro que va a ser derrotado. ¿Por qué? Porque el pueblo ecuatoriano no es un pueblo tonto. La gente es inteligente. La gente sabe que la consulta popular y sus 8 preguntas son distractores sociales, y lo que quiere Lasso es recomponerse, reencaucharse. Y el pueblo del Ecuador, que se da cuenta que en el país no hay medicinas en los hospitales del IES, no hay medicinas ni atención preferente para los jubilados en los centros de salud del Ministerio de Salud, que no hay trabajo, que la juventud no tiene sendero en la cual transitar, que se da cuenta la escalada de la criminalidad organizada y común en el Ecuador, y que se da cuenta que no ha cumplido Lasso con su programa de gobierno. El pueblo ecuatoriano es inteligente y va a castigar al señor Lasso, porque mire, la respuesta que yo doy, yo estoy en una cruzada cívica de enarbolar el voto no, como un rechazo al gobierno de Lasso, que no ha cumplido, porque las preguntas no cumplen con las necesidades sociales del Ecuador, en la cual él mismo, cuando un candidato se lanza a la palestra política y quiere ganar la presidencia, esto es, se presenta ante el pueblo como una persona que va
a solucionar sus problemas y que no cumple ya en año y medio, pues lo de acá es un distractor social en la cual él va a continuar con ese engaño. Las preguntas no solucionan los gravísimos problemas del Ecuador que les acabo de indicar. Y este problema no es un problema jurídico. El problema del Ecuador no es un problema de jurídico, sino un problema social y económico, en la cual el gobierno de Lazo no ha logrado afrontarlo ni dar soluciones urgentes a las necesidades de la ciudadanía ecuatoriana. Y por ello pienso que el voto no va a triunfar. Y ya estamos en las encuestas. Claro, sabemos que va a haber una conjura de la prensa mayoritaria hegemónica. Sabemos que hay esa conjura, pero eso no, la gente se ha dado cuenta. Yo he hecho una ocultación a mis alumnos en la Faxo de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y los jóvenes son muy inteligentes, las familias son muy inteligentes y no se van a dejar engatusar. Ya la gente ha madurado, se ha dado cuenta del error que se cometió cuando se votó mayoritariamente por un banquero. ¿La expectativa cuál fue? El hombre millonario, el hombre exitoso, banquero exitoso, va a haber inversión extranjera, va a haber trabajo para todos. Y vea usted lo que está pasando. Vea usted lo que está pasando. Entonces, yo pienso que el voto no va a ganar el domingo 5 de febrero del 2023. Ahora, usted me pone también un ejemplo contrario. ¿Qué va a pasar si gana? Que pudiera ser, yo no descarto podría nada, ser, podría suceder. Ser, a pesar de lo que yo le acabo de indicar, pudiera ser. Bueno, le quitan esta atribución, pero quedan las otras atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Incrementar, primero investigar los hechos de corrupción que dimanen de políticas públicas de participación ciudadana. Y nosotros teníamos en la facultad de justamente incentivar el derecho de participación ciudadana que todos los ecuatorianos tenemos. Y además ejercitar políticas públicas de control y transparencia al sector público, porque la idea también del control social, que todos los años las autoridades del Estado hacen una rendición de cuentas, pero no hay un control social real y efectivo a través de las veedurías y a través de los observatorios ciudadanos y de las asambleas ciudadanas, pues se implementarían. Porque mire, usted revisa el artículo 207 y 208 y siguientes de la Constitución y los artículos atinentes a las atribuciones y competencias que están contenidos en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, usted ve ahí una cantidad maravillosa de acciones que tiene el Consejo, el CPCCS. Así que, sea que triunfe o que triunfe el sí, que yo lo descarto totalmente, yo lo descarto sinceramente que así traiga al mejor consultor político estratega del mundo, político. Cualquier estratega. Eso es así le contrate a Durán Barba, doctor. Así ya Durán Vargas está decepcionado. Pues. Porque él hizo ganar la elección a Lazo, pues. Claro, él hizo ganar, él sabe que fue una cuestión postiza y que lo hizo mentir y dar Durán Barba fue una persona que engañó al pueblo ecuatoriano presentando a un Lazo distinto de lo que es. Él una vez en el poder ya sacó las garras y demostró ineficiencia. Lazo no podía ni siquiera ser candidato. 600 periodistas, el caso Pandora Papers, claro, a nivel mundial, determinaron que él tenía, digamos, dinero en paraísos fiscales, y eso él no podía ni siquiera ser candidato. Entonces aquí, como la gran prensa adora al becerro de oro, aquí no ha pasado nada, pero el pueblo ya se dio cuenta, de las innumerables. Vea, no hay políticas públicas de inversión social para las grandes mayorías, no hay. A pesar de que tenemos 10.000 millones de dólares en las cuentas suizas de la Reserva Monetaria. Sirve la parte que le corresponde al gobierno para pagar a los tenedores de la deuda externa, que son sus amigos. El gobierno funciona a través de favorecer a las élites empresariales, a la parcería del gobierno. Eso es una realidad. Abogado, permítame, porque el tiempo se nos va agotando. Una pregunta la hago como abogado del diablo, porque a ustedes van a decir, pero
Si el abogado Eduardo Franco Lor es el candidato de la Revolución Ciudadana al Consejo de Participación Ciudadana. Vea, Y usted dice que no puede ser actor político. Esta es una pregunta que todo el mundo me lo ha dicho. Pero es que tengo que hacerla porque la gente se va a estar Correcto. preguntando eso. Yo se la voy a contestar. Ajá. Mire, le quiero decir que para mí uno de los requisitos del CNE es no ser afiliado en los últimos 5 años a ningún partido ni movimiento político. ¿Ya? Pues bien, Eduardo Franco Lor viene de la academia. Yo nunca, no es que hace 5 años, nunca he sido afiliado a ningún movimiento o partido político en el Ecuador. Pero como he sido siempre crítico al establishment, siempre he sido crítico, ahora me presento. Para mí fue un honor defender judicialmente a Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, quien fue sentenciado con código derogado y sin pruebas. Y siempre durante 3 años, desde agosto del 2017, yo jamás ocupé ningún cargo público en el gobierno del presidente Rafael Correa, a quien ni siquiera lo conocía. Lo conocí a partir del año 2017 y lo he defendido en las redes porque me he dado cuenta como profesor de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal que ha existido una persecución política, judicial y mediática en contra de Correa y en contra de Jorge Glass y algunas otras personas en su gobierno. Más aún, quiero decirle, yo soy historiador, he publicado un libro sobre Bolívar y San Martín a propósito del bicentenario de la independencia del Ecuador, de lo que era la presidencia de Quito del 24 de mayo de 1822, que se llama Fundamentos de la incorporación de Guayaquil a Colombia y la entrevista de Bolívar y San Martín. Entonces, a mí me gusta mucho la historia y revisando la historia, emito un juicio crítico de valor y considero que Rafael Correa Delgado ha sido, durante su gobierno de 10 años, de 2007 al 2017, el mejor presidente que ha tenido el Ecuador. Eso a mí no me hace correísta, eso a mí me hace y me enaltece como una persona objetiva que al margen de pasiones políticas que no las tengo, aunque tengo una posición o una visión ideológica de la sociedad y del mundo, yo actuaré en el evento que sea designado consejero del CCS en el marco de mis principios morales, cristianos, en el marco de lo que dice la Constitución y la ley. Y no me debo a nadie. Y yo creo que a Rafael Correa, quien yo lo considero mi amigo, al igual que Jorge Glass, no van a tener la indelicadeza de pedirme algo indebido, porque yo respeto a Rafael Correa y así como admiro su ejecución cuando fue presidente del Ecuador, que significó una transformación económica, social y política positiva a favor del pueblo ecuatoriano, yo creo que va a ser lo suficientemente delicado y no creo que él, digamos, actúe de una manera totalmente arbitraria. La politiquería piensa, este es correísta. Yo soy ecuatoriano, yo me arropo con la bandera del Ecuador y por tanto actuaré en el marco justamente de la racionalidad jurídica y en acatamiento a la misma y no me debo a consignas políticas. A estas alturas de mi vida, que yo no soy un muchacho, soy un profesor universitario en la madurez existencial, que usted me ve que ya pinto canas y estoy un poco arrugado, pues no voy a convertirme, lo que han convertido el señor Ulloa y los anteriores, estas disputas, estos intereses políticos a una noble institución en la cual hay que trabajar por la participación ciudadana, por el incremento de los derechos, por la obra social, por lograr justamente una investigación real de los hechos de corrupción, porque esa es una de las atribuciones y justamente competencias del CPCS. Yo no puedo renegar de mis amigos, yo no reniego de lo que he dicho en el pasado durante los 5 años, que he dado juicios de valor a favor de Jorge Glass y de Rafael Correa. Lo digo ahora, lo diré siempre. Eso no significa que haga vida política, es mi criterio como ciudadano y en actitud, digamos, de cívica y como profesor de Derecho Penal. Yo creo que esa sentencia por influjo psíquico no tiene sostenimiento legal en el tiempo. Mire que la Interpol ha rechazado totalmente, digamos, la cuestión de la extradición. Eso es una payasada que no se va a sostener y habrá en su momento en un recurso de revisión en la Corte Nacional
y también, o a nivel internacional, habrá justicia para Jorge Glass, que le han vulnerado todos sus derechos. Yo le digo a mis alumnos, miren, los libros aquí de derecho, de garantías constitucionales, de defensa de derechos humanos para el gobierno, tanto de Lenín Moreno como para Lazo, que han perseguido a todos estos señores que ocuparon funciones públicas en el gobierno de Rafael Correa, no les vale absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está, digamos, el debido proceso? Y no se puede condenar a gente inocente. Correcto. A Correa, yo no le he visto una prueba en su contra, y lo sentencian y lo condenan por influjo psíquico, dice autoría mediata, justamente por influjo psíquico, lo cual, digamos, es un asunto. Ya ha habido el mes pasado, un seminario que tuvo el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, una luminaria del derecho mundial, latinoamericano y mundial, y eso ya ha sido estudiado por gente sabia y por gente que no está contaminada por el odio político. Correcto, mi doctor. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Quiero agradecerle, creo que ha sido muy claro en su explicación de sus propuestas como candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El tiempo se nos agotó, doctor Eduardo Franco Lor, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Quería decirle que yo no he presentado propuestas porque las propuestas se presentan en la campaña y yo tengo que acatar con la ley. Pero se tiene claro cuál va a ser su objetivo. Las propuestas son en campaña, usted sabe que eso es peligroso, hacer una campaña anticipada. Quería simplemente hacer esa observación. Muchas gracias por la entrevista.